Ujú. Buen día, soy Luis Osvaldo Villaquirán, estudiante de la UNA, de la asignatura Proyectos de Investigación, y les hablaré sobre las variables independientes de un experimento, cuáles son, cuáles son los grados de manipulación de estas, qué es, cómo y cuándo se realiza el control y la validez interna y externa en un experimento. Y por último hablaremos de la seleccione una serie de variables en el marco de la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las matemáticas y cómo se manipularían en situaciones experimentales. Primero, que toda la variable independiente es considerada como supuesta causa en una relación entre variable, que es la condición antecedente, y al efecto provocado por dicha causa se le denomina variable independiente. La variable independiente se puede manipular de tres formas diferentes. Primero, según la presencia o ausencia de un tratamiento, factor o una característica. Por ejemplo, si en dos grupos de experimentación todo fue igual excepto la exposición a la variable independiente, entonces las diferencias resultantes entre ellos se deben a la presencia o ausencia de esta variable. Segundo, si se presentan más de 2 grados o intensidades en la variable independiente, es decir, la aplicación de este tratamiento, factor o característica varía según su grado, por ejemplo, intensidad alta, media o baja. Y tercero, por la combinación de cantidad y calidad. Por ejemplo, en el caso de un proceso ligado a la actividad física y deportiva, se pueden exponer a procesos de entrenamiento que combinan variaciones tanto en el volumen de la carga, la cantidad, como en la intensidad de la carga, o es decir, la calidad. Se evaluaría el entrenamiento según su carga y su intensidad. Bueno, ahora hablaremos la validez de un experimento. Esta se refiere al grado en que el instrumento realmente mide la variable que pretende medir, debido a que existen diferentes propósitos al usar cualquier procedimiento de medición. Existen diferentes clases de validez. Validez lógica se refiere a la que la medición implique la actividad o aspecto que está siendo medido. A significa que la prueba es válida por definición. Una prueba de balance estático que utiliza el balance sobre un solo pie tiene una validez lógica. Sigue la validez de contenido. Es el grado en que la medición representa al concepto medido. Es por tanto un tipo de validez que deben cumplir los cuestionarios o pruebas de conocimiento de una determinada materia o área. Un instrumento de medición debe contener todos los ítems de dominio de contenido de las variables a medir. Después de la validez de criterio, en esta se habla que la validez de un instrumento se debe comparar con algún criterio externo, considerado como un estándar. La validez de criterio puede ser de dos clases: de concurrencia, que es cuando simultáneamente a la medición realizada se realiza otro procedimiento que lo valida, y a la validez de predicción, que es una prueba que se puede usar para predecir lo que sucederá con una determinada variable en el transcurso del tiempo. Y finalmente, la validez de constructo se refiere al grado en que una medición se relaciona consistentemente con otras mediciones de acuerdo con hipótesis derivadas teóricamente y que conciernen a los conceptos que están siendo medidos. A continuación hablaremos del control de un experimento. Son los mecanismos que se usan para que cualquier variable externa que influya en la investigación sea controlada.
o neutralizada, eliminada de manera que se pueda conocer o estimar la relación causal. Para lograr control en un experimento existen los procedimientos de eliminación, mantener constantes, aleatorización, igualación, repetición y grupo de control. Ahora hablaremos del control y validez interna y externa de un experimento. Validez interna se refiere al grado en que el estudio de casos es una investigación objetiva, es decir, refleja y explica la verdadera situación analizada. Para que una investigación tenga un control y validez interna, y se debe dar dos condiciones: seleccionando varios grupos de comparación, dos como mínimo. Al momento de iniciarse equivalencia inicial, un experimento se debe garantizar una equivalencia que no es individual sino grupal. Se logra fundamentalmente realizando una asignación aleatoria o al azar. Durante el experimento deben observarse y tenerse en cuenta las mismas instrucciones para todos los grupos. Se deben estandarizar las personas que toman parte en la investigación. Validez externa, que se refiere a la que tan generalizables que son los resultados de un experimento a situaciones no experimentales y a otros sujetos y poblaciones. Es decir, un experimento tiene validez externa cuando no se deja afectar por factores organísmicos o factores situacionales, ni por efectos del tratamiento múltiple, fallas en el pretesting o efectos novedosos. Por último, hablaremos de la selección, una serie de variables en el marco de la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las matemáticas y cómo se manipularían en situaciones experimentales. En la educación matemática hay factores que influyen de gran manera en la enseñanza y el aprendizaje. Algunas de estas variables son: en tiempo de explicación, ejercitación y evaluación de los contenidos matemáticos, la cantidad de estudiantes, la cantidad de temas enseñados en un periodo académico, las herramientas didácticas utilizadas por el docente, las metodologías de aprendizaje, entre muchos más. Todas estas variables son determinantes en la educación matemática y pueden ser manipuladas para realizar experimentos y desarrollar proyectos de investigación que nutran los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, y la responsabilidad de la realización de dichos proyectos ya recae sobre los educadores futuros y educadores de esta disciplina. Gracias.